Bien, la clase pasada comentamos o hablamos sobre bases de datos orientadas a objetos y bueno, conversamos un poco sobre la historia, conversamos un poco sobre de qué trataba, cómo funcionaban, cuáles eran los estándares, etc. Por cierto que, no sé si esto debería quedar en video, no importa un bledo en cualquier caso, conseguí la versión 3 del estándar, que es del año 99, en PDF. Si a alguien le interesa, o sea, se las puedo pasar. Son 220 y pico páginas de muchos tecnicismos, ¿no? Que de nuevo, o sea, desde el punto de vista práctico, a nosotros no nos van a ser útiles, ¿no? Pero es un documento interesante, así de simple. Entonces, bueno, conversamos un poco de todas estas cosas, ¿ok? No voy a entrar mucho en detalles. La clase de hoy probablemente sea un poco corta. Hablamos sobre consultas, aunque no hemos visto SQL, y mostramos un par de bases de datos orientadas a objetos. ¿Bien? Y llegamos hasta aquí. Ahora el punto es que, ¿se acuerdan que dijimos que, muy levemente, aquí hubo un pequeño problema, hubo una pequeña guerra, ¿no? Digámoslo así, que me imagino yo, sacando cuentas, se debe haber desarrollado a finales de los 80, a principios de los 90, más o menos, cuando salen los sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos. ¿Cuál es el problema de esto? Una buena parte de la industria hasta cierto punto se opuso a los sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos. Y una buena parte de la industria, me refiero a una buena parte de la industria que producía sistemas de gestión de bases de datos, ¿okay? Relacionales. Ellos dijeron, o sea, un poco la visión quizás pudo haber sido, y esto es un poco subjetivo, ¿no? Ya tenemos un producto que es eficiente, que funciona, nos pasamos los últimos 12 años puliendo eso y haciendo que eso sea eficiente, no tiene sentido migrar en esta dirección. Entonces hubo cierta resistencia al cambio, ¿sí? Y los sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos no tuvieron el éxito que se esperaba. O sea, ¿qué se esperaba? Se esperaba una migración total y completa de los sistemas de base de datos relacionales, o sea, descontinuarlos y comenzar a usar sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos. Además, uno debería decir que surgieron problemas técnicos que potencialmente podían limitar el uso de estos, ¿sí? Los críticos de estos decían que los sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos, por la misma complejidad extra que añadía el modelo objetos, podían ser potencialmente mucho más lentos y mucho más ineficientes, ¿no? Eso asustó quizás a muchos posibles clientes que pudiesen haber acogido esto y bueno, simple y llanamente no caló. No sé cuál será el porcentaje de mercado hoy en día que utilizan, que tienen estos sistemas de gestión de base de datos, pero es muy pequeño, no sé, 5 o 10%, me atrevo a decir, ¿no? Quizás menos, quizás más. Sin embargo, recuerden que independientemente de todo eso, había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Quién recuerda el problema? ¿Cuál era el problema? Vamos, eso fue el mal que lo conversamos. Se las voy a poner fácil. ¿Cuál era el problema? La impedancia entre qué y qué. ¿Nunca les ha pasado, no creo que les haya pasado, que tienen un programa muy bonito hecho en un lenguaje orientado a objetos y tienen que usar a juro una librería o una biblioteca que está hecha no orientada a objetos? ¿No han vivido eso? Bueno, cuando sucede eso, el problema es que es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque uno está programando orientado a objetos y la librería que tiene por debajo no es orientada a objetos. Entonces eso rompe mucho el esquema de programación que uno tiene, ¿ok? Entonces lo mismo ocurre aquí. Recuerden lo que decíamos, o sea, tenemos una data, una información que está representada con el modelo relacional. El modelo relacional, por naturaleza, no es orientado a objetos. Y aquí arriba tenemos una aplicación que está escrita en un modelo orientado a objetos. Entonces alguien tiene que hacer una transformación de esa representación relacional al modelo orientado a objetos. ¿Okay? Y esa transformación
habíamos comentado que era un dolor de cabeza. O sea, planteamos este ejemplo y dijimos, bueno, esto es haciendo la transformación y esto es netamente orientado a objetos, y quedamos de acuerdo de que esa era pues la forma más bonita de hacerlo. ¿Bien? Entonces lo que trato de decir es que independientemente de que los sistemas de gestión de base de datos quizás no tuvieron todo el éxito que debieron tener, la tecnología y las cosas siguen su curso. Y el problema, si no se pudo resolver a nivel del sistema de gestión de base de datos, se trató de resolver arriba, a nivel de capa de aplicación. ¿Okay? Algún programador, así como algún programador, ¿se acuerdan cuando introdujimos los sistemas de gestión de base de datos? Se cansó de utilizar archivos y empezó a pensar que vamos a generalizar esto y a resolver el problema. ¿Okay? Algún programador simplemente decidió resolver el problema. Y la solución potencial del problema es decir, ok, vamos a tener que seguir usando, vamos a tener que usar bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque las orientadas a objetos quizás no tuvieron todo el éxito en la industria que quisimos. ¿O por qué? Porque, bueno, evidentemente las relacionales son más eficientes que las orientadas a objetos, o cualquier razón que ustedes quieran, pero vamos a seguirlas utilizando. Sin embargo, aquí arriba estamos trabajando con con lenguajes y con tecnología orientada a objetos. Entonces vamos a tratar de construir, ¿sí?, algún mecanismo que nos permita transformar, bien sea de una manera automática o bien sea de una manera manual, al principio fueron manuales, lo que hay del modelo relacional al modelo orientado a objetos. ¿Okay? Pero esa transformación, fíjense que en el ejemplo engorroso que mostramos hace un rato de hacerlo, esa transformación se hace. ¿Okay? Esa transformación se hace, pero no es transparente. O sea, el que está codificando la aplicación tiene que codificar la transformación. La magia aquí es que esa transformación sea transparente. O sea, que el programador que está trabajando aquí arriba, él no ve la base de datos relacional por debajo. Él está completamente aislado de esa base de datos relacional. Él lo único que ve es un modelo orientado a objetos, donde ciertos objetos son persistentes, se pueden salvar fácilmente. ¿Okay? Pero el modelo relacional que está abajo, él no lo ve, él no lo trabaja. Y hay una transformación que se encarga de llevar la data del modelo relacional a ese modelo orientado a objetos, y de ese modelo orientado a objetos al modelo relacional. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la visión. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre eso en particular. Y como les digo, hay dos estrategias. Una puede ser hacer una transformación manual, y esto comienza por esa vía, y eventualmente con el tiempo se dieron cuenta que podían automatizar esa transformación. ¿Okay? Cuando yo digo una transformación manual es que, bueno, alguien tiene que escribir el código que hace la transformación, pero lo escribo como una capa que aísla el modelo orientado a objetos del modelo relacional. Y cuando digo automática es porque, bueno, eventualmente alguien se dio cuenta que escribir ese código era un trabajo muy repetitivo, que se hacía una y otra y otra y otra vez. Y cuando uno tiene un trabajo muy repetitivo, pues uno puede de alguna manera automatizarlo, generalizarlo. ¿Okay? Entonces, bueno, si fíjense, la primera estrategia, una estrategia, la transformación automática, digámoslo así, es tener, lo pueden llamar un componente, un framework, una biblioteca, cualquier cosa de persistencia. ¿Okay? Entonces, este modelo se conoce normalmente como Object Relational Mapping. Mapeo objeto relacional. Si se ponen a pensar, el nombre viene un poco de aquí, ¿no? Mapeo objeto relacional. ¿Ok? Y la idea fundamental es que uno tiene, digámoslo así, ese modelo relacional de este lado. Uno tiene aquí el modelo orientado a objetos. Y hay algún tipo de correlación entre esos dos modelos. Entonces uno va a escribir aquí algún tipo de información, ¿okay?, que simple y llanamente describe cuál es la correlación que hay entre esos dos modelos. ¿Me siguen la idea? O sea, yo voy a describirlo. Yo voy a decir cosas como, por ejemplo, bueno, la tabla profesor concuerda con un objeto profesor, ¿verdad? Y la tabla profesor tiene los atributos sueldo, que corresponde con la columna sueldo de la tabla profesor en la base de datos. Y tiene la columna dedicación, que corresponde con la columna dedicación de la base de datos. Y su clave primaria es la cédula, que corresponde
corresponde con la clave primaria cédula que hay aquí abajo. Entonces aquí quizás el mapeo es muy evidente, es bastante uno a uno. Sin embargo, hay casos en donde quizás el mapeo no es tan evidente. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, la persona tiene una fecha de nacimiento que en Java o en el lenguaje orientado a objetos quizás es un objeto de tipo calendar, mientras que aquí abajo eso se representa como un string, o eso se representa como un tipo date del manejador de base de datos. ¿Ya? Entonces alguien tiene que hacer ese mapa de una cosa de un lado a otro. ¿Bien? Entonces la correspondencia o el mapa entre esos dos modelos se puede describir utilizando muchos lenguajes. ¿Okay? Se puede describir utilizando XML. ¿Quién no sabe lo que es XML? ¿Todo el mundo? Espero. ¿Okay? Se puede describir utilizando XML. Se puede describir utilizando XDoublet. ¿Se acuerdan de los Javadocs? ¿Okay? Bueno, XDoublet es algo así. Uno pone unos comentarios especiales en las clases y con eso da metadata, pues, de alguna forma, ¿no? Se puede especificar utilizando anotaciones. ¿Bien? No sé si han visto por ahí en Java en algunos de los ejemplos, en algunas cosas, que algunos métodos tienen una anotación, si mal no recuerdo, ¿ya? O alguna anotación, no sé, deprecate. O sea, son unos tags adicionales con los que uno marca métodos, atributos, funciones, clases, etc. ¿Okay? Y bueno, cualquier mecanismo de especificación que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer un framework de este tipo y se inventan un formato en un archivo con el que van a especificar ese mapeo, pueden perfectamente hacerlo, aunque probablemente alguno de los estándares sería mejor. ¿Bien? Y bueno, una vez que uno especifica cuál es ese mapeo entre el modelo relacional y el modelo de objetos, hay un componente que no está representado aquí, que lo podríamos poner acá. Hay un componente que toma instancias de este modelo orientado a objetos, ¿okay? Y las transforma en su equivalente relacional. Y toma registros del modelo relacional y las transforma al modelo orientado a objetos. ¿Okay? O sea, básicamente hay un componente aquí, este señor, que cuando ustedes le dicen, mire, tengo una persona, quiero salvarla, el componente dice, ah, pero alguien me describió en algún lugar que una persona mapea a la relación persona. ¿Okay? Por lo tanto, para yo salvar a una persona, tengo que tomar los atributos de esa persona y generar el insert, el SQL, la instrucción, el comando, para poder guardar a esa persona en la base de datos. ¿Sí me sigue? O si yo le digo, por ejemplo, mira, dame todas las personas cuyo nombre es Pedro, entonces él dice, ah, yo sé que las personas se almacenan en la tabla, en la relación persona. Entonces tengo que generar una consulta de SQL que, más adelante vamos a ver consultas de SQL, pero es un comando básicamente que me busca en esta tabla todos aquellos registros que concuerdan con la persona que me están pidiendo, o sea, que tienen como nombre Pedro. ¿Sí me sigue? O sea, en pocas palabras, el que está aquí arriba, en la capa de aplicación, nunca, pero nunca, toca el modelo relacional de abajo. Él se entiende con el componente que hace esa transformación. Y el componente que hace esa transformación es el que abajo se lidia, o sea, pelea o se encarga de manejar el modelo relacional. ¿Ok? Fíjense que eso tiene unas implicaciones muy interesantes. Las implicaciones son que yo, desde el punto de vista de orientación